La mañana y nosotros continuamos con más. Como les dije hace un momento, llegó este segmento, El Datito. Vamos a hablar de cómo pueden obtener ayuda las mujeres víctimas de maltrato. Lamentablemente en nuestro país cada vez incrementa más este número, pero yo creo que no debemos permitir que esto solamente se quede en cantidades y en estadísticas. Hay que tratar estos temas que son súper importantes. Es por eso que nosotros hemos invitado el día de hoy a Patricia Gálvez, es directora ejecutiva de CEDEAL. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa para tratar estos temas que, como decía hace un momento, es lamentable saber que se incrementa, pero es triste dejarlo en una estadística. Por eso es tan importante poder tratar estos temas. ¿Cómo si una mujer que nos está viendo en este momento está sufriendo maltrato puede ser ayudada? Bueno, muchas gracias. La entrevista. Yo creo que el tema de la violencia es un tema que involucra a toda la sociedad, porque estamos hablando de más del 50% de la población en nuestro país. Qué triste. El censo último nos acaba de decir que somos 17 millones, lo que consideramos que más de 8 millones de mujeres. Y de estas 8 millones de mujeres, 6 millones, según la encuesta del propio INEC, indican haber tenido algún episodio de ser víctimas de violencia en el transcurso de su vida. Entonces estamos hablando de una cifra alta, un dato alto, y por eso el Estado ecuatoriano asegura mecanismos para dar una respuesta de garantía y protección a las mujeres en cuanto al derecho a vivir una vida libre de violencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde el año 1995, el Ecuador ya dispone de una legislación específica que se llamaba la Ley para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar. Era una ley que iba en orden a los estándares internacionales, porque ya desde ese entonces, con la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue suscrita por el Estado ecuatoriano en el año de 1994, ya tenemos leyes que marcan, sí, los mecanismos que el Estado, como garante de la protección y la vida de las mujeres, tiene que asegurarnos. Entonces han transcurrido desde el 95 al 2018 algunos años y tenemos actualmente una nueva ley de segunda generación, pero adicional a eso, en el año 2014 que se organizó y se normó en el Código Orgánico Integral Penal el delito de violencia contra las mujeres como un delito penal. Y eso tiene que ver con las consecuencias de los actos de violencia sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre la vida patrimonial, sobre la vida social, sobre la vida sexual de las mujeres, porque según los tipos de violencia. Entonces, al 2018 aseguramos con la nueva ley, que es una nueva ley de segunda generación, que es la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, definir unas medidas administrativas. Es una ley de prevención, es una ley de ayuda inmediata. Entonces, por un lado, decirles, tenemos el Código Penal que define a la violencia como delito y contravención penal y tiene penas de hasta 25 años. Y por otro lado, la nueva ley desde el 2018, que también tiene una penalidad que asegura las medidas de atención inmediata, que se llaman las MAPIs, que deben ser entregadas por todas las instancias del Estado y espacios privados que están autorizados por el Estado para atender los episodios de violencia en los casos que estipula la ley. Porque la ley dice que violencia es cualquier acto directo u omisión que causa daño o tal vez hasta llegar al femicidio a las mujeres en los ámbitos físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial, social y gineco-obstétrico. O sea, la ley ya es amplia y determina, según lo que ha sido el manejo histórico de las estadísticas, porque ya tenemos nuestras estadísticas inclusive desde la propia instancia de datos del Ecuador, que es el INEC, perdón. Entonces marcamos la segunda estadística de relaciones familiares también en el 2018. Entonces nosotros trabajamos con los datos que nos da el Estado y los datos de la función privada
que brinda los servicios de atención, de protección, como son los centros de atención especial de protección a las mujeres, que están articulados al sistema de protección nacional que determina la ley y que también garantiza el COIP en los casos de delitos. Por decir... Mi querida Patricia, una consulta. Seguramente, quizá, y esperamos que no sea así, a lo mejor alguien nos está viendo que es víctima de violencia. Y en este momento lo que se pregunta es cómo hacer, qué instancia, qué institución me puede ayudar, quién interviene en este caso. Nos acaba de contar, bueno, nos acaba de refrescar la memoria que este es un delito penal, ¿no es cierto? Vivimos en un país donde la justicia no pasa por su mejor momento, tiene una credibilidad que está por el piso, por los suelos en este momento. Al hablar de un delito penal, quizá las mujeres piensan que tiene que intervenir un abogado de su lado para entablar una demanda contra el agresor. Muchas mujeres se dedican al hogar, no tienen un ingreso, creen que tienen que invertir dinero para este abogado que las defienda y muchas veces por estas razones callan y dicen no tengo dinero para un abogado, la justicia está corrompida totalmente, el agresor va a pagar a un juez para que falle a su favor. Y voy a arar en el mar y esto va a degenerar en que la violencia siga, en que quizás sea peor y en que quede en total impunidad. ¿Qué va a pasar, Gordito? con esto? Y sumando a eso, también muchas personas llaman y a veces le dicen, le golpeó, le topó, no le hizo nada, entonces no podemos hacer nada porque capaz solo es violencia psicológica, entonces Correcto. la policía no puede hacer nada, entonces no saben cómo hacer una denuncia, como decía mi querido Gordito. Bueno, por eso necesitamos establecer qué nos manda la Ley Orgánica Integral y qué nos permite el Código Orgánico Penal. ¿Quién ¿no es interviene? cierto? ¿Quién ayuda en estos Ya, casos? vamos a hacer que si alguna mujer, cualquier mujer es víctima de cualquiera de los tipos de violencia que estipula la ley, que es la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, la ginecobstetra, la violencia sexual y la violencia social también. Tiene que saber que las medidas administrativas de protección inmediata debe recurrir a las tenencias políticas en el caso de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito o en cualquier cantón rural que tenga parroquias rurales en este país. Está en el Distrito Metropolitano de Quito las administraciones zonales a través de los centros de atención del municipio, del Distrito Metropolitano, tienen oficinas especializadas con personal especializado para el tratamiento de los casos de violencia. Precisamente por lo que usted dice, se necesita un personal que tenga el conocimiento de que la violencia, la apertura para entender, no, le insultó nomás, eso no pasa nada. No, sí pasa, porque no hay razón para hacer un daño en ese sentido. Y cuando se pide la medida de administrativa de protección, que tiene que ser a las tenencias políticas, según la ley, en las tenencias políticas, en la parte urbana a las administraciones zonales, los centros de atención y justicia que se llama, las juntas de protección de derechos que tiene el municipio, que también son 3, una está en Calderón, otra está en el centro histórico, la otra está en el Manuel Espejo, y también a los centros de atención. Cuando acude a estos espacios de protección, la ley dice no necesita patrocinio de abogado. Perfecto. En el ámbito penal, sí, por eso hay que diferenciar. Y ahí cuando hacen una valoración para dar la medida administrativa de protección inmediata, la persona que emite, que es el funcionario o la funcionaria pública que está autorizado, calificado, no corrupto y que debe proteger a las víctimas, hace una valoración de la situación. Por eso también se necesita un examen médico legal, ¿sí? Cuando la violencia ha ocasionado muchos daños grandes. Y ahí es cuando determina, al valorar a la víctima, si es una medida de atención inmediata o si ya es un delito penal y hace la remisión a las unidades especializadas del sistema de justicia, o sea, las unidades de la Fiscalía
o sea, o los jueces de familia o los juzgados de familia. Entonces hay todo un proceso adentro y hay toda una estructura de instituciones y de salud, de instituciones de los gobiernos locales, de instituciones del MIES, inclusive ahora del Ministerio de la Mujer y la Familia, y también ahí hay una valoración si la MAPI asegura, por ejemplo, en el historial de la víctima que ya debe denunciar. Decirles a las mujeres que cualquier acto de violencia es el camino a un femicidio, por ejemplo. Y no tolerar. No Exacto. tolerar tampoco la primera señal, ya es para algo de denunciar y alejarse de ahí. O sea, el silencio es cómplice de la violencia, porque la violencia es un ejercicio abusivo del poder y de la violencia machista. Entonces tenemos que aprender a pensar que si hay las instituciones, pero esto es un problema global, ¿no es cierto? Hay unas causas estructurales globales frente a todo lo que es las mujeres en el mundo. Y a las mujeres una de las formas de sujeción es a través de los hechos violentos. Entonces debemos responder a esa violencia, uno, no aguantando, Denunciando. dos, denunciando, y tres, no quedándonos calladas y pidiendo apoyo inmediato, apoyo, porque nosotros estamos viendo que por lo menos el 911 dice que hay más de 70.000 llamadas de auxilio, 70.000 por año, le quiero decir. Y cada vez estamos engrosando las cifras del femicidio, que en lo que va del año está sobre las 280 mujeres asesinadas en este país. Entonces es un tema bien grave. Así es, y a eso es lo que no queremos llegar. Es por eso que topamos estos temas que definitivamente son muy, muy importantes. Tal vez si tú que nos estás viendo en este momento estás atravesando por esta situación, no tengas miedo. Seguramente tu agresor provoca eso, que tengas ese miedo, que tengas ese pánico, pero estamos aquí para decirte, llénate de valor, abre, por favor, no calles, abre tu boca, no te quedes callada. Si puedes ir a poner una denuncia, pero existen varios lugares que nos pueden ayudar, que nos pueden dar ese servicio. Es por eso que nosotros tratamos estos temas de tanta importancia. Precisamente en esta semana, el día de mañana, pues es el Día de la Mujer. ¿Y qué es lo que queremos? Que no existan más mujeres que sean violentadas. Y esto también que genera que nuestros hijos se acostumbren a vivir de esa manera, que los niños maltraten y que las niñas cuando crezcan sigan aguantando esto que definitivamente no debería aguantar. Una mujer nació para ser feliz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en nuestra vida, ser felices. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Patricia Gálvez, directora ejecutiva de CEDEAL. Gracias por haber tratado este tema junto a nosotros. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana.